Cuando se habla de querella es importante tener su diferenciación respecto a un término con el cual a veces se confunde, el de acusación. Querella, como ya hemos visto, es un modo en virtud del cual la víctima pone en conocimiento del Ministerio Público acerca de la comisión de un hecho punible de acción pública, o mejor dicho, de un hecho que revista las características de ser punible y que sea de acción pública. En cambio, el término acusación se utiliza para referirse a la acusación particular propia, que es aquella que introduce la víctima en el lapso previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, el término acusación se refiere al acto conclusivo del Ministerio Público y acusación privada cuando se trata de delitos a instancia de parte. En consecuencia, tenemos acusación particular propia, delitos de acción pública ejercida por la víctima en el lapso previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Acusación, acto conclusivo del fiscal del Ministerio Público. Acusación privada en los delitos a instancia de parte. El legitimado para ejercer la querella no es otro que la víctima, sea una persona natural o se trate de una persona jurídica. El medio por el cual se ha de formular la querella no es otro que el escrito, con lo cual se observa una clara diferencia con la denuncia, que puede ser por escrito u oral. En el caso de la querella, es un modo de poner en conocimiento al Estado o un modo de ejercer la pretensión que se encuentra mucho más formalizado, pues la misma ha de cumplir unos determinados requisitos o condiciones que son propios de un documento escrito. El modo que caracteriza la querella se refiere al conjunto de los requisitos que ha de llenar el escrito correspondiente. Conviene, para una mejor comprensión de la figura, su comparación con los requisitos que exige el Código Orgánico Procesal Penal respecto a esta última. De esa comparación puede derivarse, sin entrar en muchos detalles, que lo relativo a la identidad tanto de quien formula la querella como respecto contra quien se formula, se encuentra detallada en los aspectos que ha de contener, a diferencia de la denuncia, donde se habla que debe contener la identificación del denunciante sin especificar qué constituye esa identificación. Dado que la querella se formula contra una determinada persona, es claro que el señalamiento contenido en el numeral segundo del artículo 276 no se exige en materia de denuncia. La denuncia, por otra parte, ha de señalar que se haga una relación o narración circunstanciada del hecho, en tanto que en materia de querella se habla de que se ha de referir el delito que se imputa, lugar, día y hora aproximada de su perpetración y una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho, lo cual podría considerarse que está de algún modo también implícito en el señalamiento o en la narración circunstanciada. Pero dado que el acto de la denuncia no es
un acto que esté formalmente regulado de un modo estricto. A diferencia de la querella, dicha relación circunstanciada podría abarcar o no los elementos que se exige en materia de querella. Asimismo, en materia de querella se expresa que ha de contener los datos que permitan la ubicación de quien la formula, es decir, del querellante, y que los mismos serán consignados por separado y con carácter reservado, tanto para el imputado como para su defensa. Esta última disposición, que podría ser considerada de carácter excepcional en determinados delitos, sin embargo, se convierte en una norma de aplicación general, lo cual podría traer objeciones por lo que se refiere al debido ejercicio del derecho de defensa. Una aclaratoria respecto a la identificación de la persona contra quien se formula la querella y su comparación en materia de denuncia, cuando en la misma se expresa que se debe indicar en efecto cuál es la persona que lo ha cometido o quién es, cuando se expresa el señalamiento de quienes lo han cometido. Este requisito puede darse como puede no darse en materia de denuncia, depende del contenido de conocimiento del denunciante, no así en materia de querella, porque la objeción que pudiera formularse respecto al no cumplimiento de algunos de estos requisitos pudiera dar lugar a la oposición de excepciones. La querella perseguirá una determinada finalidad según sea el momento u oportunidad procesal en la cual se ejerce. Si antecede o precede al auto de apertura de la investigación que corresponde al Ministerio Público, esa finalidad no será otra que precisamente excitar al Ministerio Público a que le dé curso a la correspondiente investigación, con la particularidad de que ya la querella contendrá el señalamiento del posible autor, así como de partícipes del hecho. Ahora sí, la querella se ejerce una vez iniciada la investigación, vale decir, en el curso de la misma. Su función o finalidad no es otra que colaborar o cooperar con la labor de investigación que le corresponde al Ministerio Público, sin que ello sea óbice para que la víctima, aun cuando no se haya querellado, pueda igualmente solicitar diligencias de investigación a los fines de una mejor determinación del hecho, autor y partícipes, que son materia de la preparación del juicio oral y público. De tal manera que cuando se habla de querella, se está hablando fundamentalmente de la fase preparatoria, pues ya si se trata de un momento posterior, ya no se tratará de querella, sino de acusación, sea particular propia o sea de la acusación formulada por el Ministerio Público. La oportunidad no es otra que la que corresponde a la fase preparatoria, como antes se ha señalado. La admisión de la querella hace surtir distintos efectos. En primer lugar, la notificación correspondiente al Ministerio Público y al imputado.
En segundo lugar, la asunción de la condición de parte querellante por parte de la víctima, lo cual deberá ser señalado expresamente por el juez de control en el auto de admisión. No olvidemos, y valga el paréntesis, de que la querella se introduce ante el juez de control, no ante el Ministerio Público. Existen unos efectos que pueden ser considerados eventuales o aleatorios para el caso de que no se cumpla con los requisitos formales antes mencionados que están previstos en el artículo 276 del Código Orgánico Procesal Penal. Se le concede a la parte o al sujeto querellante que complete esos elementos en un plazo de 3 días. Igualmente, las partes se podrán oponer a la admisión del querellante y oponer las excepciones correspondientes. El Código Orgánico Procesal Penal nos señala el efecto que tendrá si no se cumple con la orden judicial de completar los elementos que falten dentro del escrito de querella. Tampoco señala si se refiere a todos esos elementos o alguno de ellos que pudieran ser considerados no esenciales. Pudiera suceder, sin embargo, que el juez de control no admita la querella. En tal caso, debe ser igualmente notificado el querellante a los fines de que pueda ejercer el recurso correspondiente sin que ello impida la suspensión del proceso. De esta manera se logra el cumplimiento y acatamiento de los principios propios del debido proceso. En el caso de que el Ministerio Público no rechace la querella, habrá de darle inicio a la investigación o, si ésta ya se ha iniciado, dará curso a las solicitudes que formule la parte querellante en el supuesto de que las considere pertinentes o adecuadas, pues de lo contrario, podrá rechazarlas y eventualmente se producirá la incidencia de que hablaremos posteriormente. Pudiera suceder, y allí la otra posibilidad, de que el Ministerio Público desestime la querella. En este caso, cuenta con un lapso de 30 días hábiles siguientes a la recepción de la misma. En dicho plazo, ha de solicitar entonces al juez de control, mediante un escrito motivado, que la misma sea desestimada, siempre y cuando concurran algunas de las condiciones que establece la ley, es decir, que el hecho no revista carácter penal, que la acción esté evidentemente prescrita o que exista un obstáculo legal. En el supuesto de que dicho obstáculo sea superado, el proceso podrá continuarse posteriormente. También se incluye aquí la posibilidad de que el Ministerio Público considere que los hechos sobre los cuales versa la querella constituyen un delito a instancia de parte agraviada. Un problema que puede suscitarse es si esta facultad del Ministerio Público subsiste cuando, como ya hemos visto, la querella ha sido previamente admitida por el juez de control. ¿Y cómo puede el Ministerio Público, aún
ante aquella admisión, solicitarle al juez de control que la desestime, sobre todo si éste ha emitido ya su opinión previa de la admisión. Es un punto que puede ser analizado y discutido, aun cuando ciertamente lo que pueda ser desestimado es aquello que haya sido previamente admitido. Pero al margen de este razonamiento o argumentación de carácter fundamentalmente semántico, pues pueden introducirse otras consideraciones que desde el punto de vista jurídico procesal pues traten de dar una respuesta a la pregunta, o que por el contrario se considere que la pregunta pues no está en sí misma bien fundamentada. Esta diapositiva esquematiza lo expuesto en la anterior. La víctima querellante puede desistir de su querella, de un modo expreso o de un modo tácito. Entra dentro de sus facultades y la consecuencia que se acarrea o se deriva de un desistimiento, sea tácito o expreso, es el pago de las costas que se hayan ocasionado. Sobre el desistimiento expreso, poco pues habrá que señalar, salvo que ha de ser una manifestación de voluntad inequívoca de renunciar a la acción emprendida. Sobre el desistimiento tácito, el artículo 279 del Código Orgánico Procesal Penal establece cuáles son los supuestos en virtud de los cuales puede ser considerada o se ha de considerar que se ha desistido de la querella. En primer lugar, cuando el querellante que es citado a rendir testimonio no concurre sin causa justificada. Esta causal solo puede operar, obviamente, durante la fase del debate oral y público. La segunda causal corresponde a la fase intermedia. Es cuando el querellante no ha interpuesto la acusación particular propia o no se adhiere a la del fiscal. Como se ve, es una carga procesal que acarrea como consecuencia el desistimiento y pago de las costas. La tercera causal opera también en la fase intermedia y es cuando la víctima querellante no concurre a la audiencia preliminar sin justa causa. La cuarta también corresponde a la fase intermedia y opera cuando la víctima querellante no ofrece la prueba correspondiente para fundar su acusación. Puede ser que la víctima querellante haya formulado la acusación, mas si no aporta pruebas, en este caso debe ser considerado como un desistimiento tácito. Una interrogante puede ser planteada si el querellante no aporta pruebas por sí mismo, sino que invoca el principio de la comunidad de la prueba. En quinto lugar, una causal que se inserta durante la fase del debate oral y público y es cuando la víctima querellante no concurre al juicio o se ausente del lugar donde se está celebrando sin contar con la autorización del tribunal. Otra interrogante que se plantea es, dado que
La ley señala en más de una ocasión que la causa ha de ser injustificada si, antes de procederse a la declaratoria del desistimiento, puede abrirse una incidencia a los fines de que la parte perjudicada pueda cumplir con el aporte probatorio que demuestre que su incumplimiento estuvo justificado. No olvidemos que el desistimiento puede ser declarado de oficio o a instancia de parte y que tal decisión es apelable. Por último, téngase en cuenta lo previsto en el artículo 280 en el sentido de que, ocurrido el desistimiento, no podrá la parte que ha sido afectada solicitar o incoar una nueva persecución por el mismo hecho que constituye o que constituyó el objeto de su querella o de su acusación particular propia y con relación a los mismos imputados. Véase aquí que estas causales de desistimiento, por lo tanto, operan tanto frente a la querella como frente a la acusación, habida cuenta de la etapa procesal en la cual opere y atendiendo a la misma letra de la disposición que recién se ha mencionado. Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y piensa que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.